Bueno, buenos días muchachos. Antes que nada les quiero dar las gracias por el espacio que me están regalando y gracias por aceptar esta forma de metodología que es un poquito compleja, yo lo sé. Voy a tratar de ser lo más breve posible y les voy a explicar más o menos de qué va todo esto. Entonces yo a ustedes les envié este documento y les envié este documento. Este que se los voy a volver a enviar tiene una variación porque en la última parte yo no había omitido la estupidez. Entonces aquí pues ya la tomo y ya les voy a explicar. Entonces les voy a explicar, primero que nada les voy a explicar uno por uno de estos métodos, de estos cuadros. Hay otros métodos más, digamos que no han cogido la fuerza o de pronto se parecen muchos a otros, entonces, pues vamos a tomar estos que son los que han estado más ahí y yo creo que ustedes también lo vieron. Para este ejercicio voy a omitir esta columna del año, pues no me interesa hablar mucho del año. Y en lugar de eso voy a hablar más que todo de la parte que es como el uso, ejemplos en clase y de qué va el método. ¿Listo? Pues este método, voy a hacer una pausa. Ah, no. Este método consiste, empezamos con el Grammar Translation Method, que es la traducción literal o la traducción gramatical. Este, pues, recuerden que como está acá, fue de los primeros métodos que se utilizaron, sobre todo en la época donde se tenía que traducir libros extensos, como por ejemplo la Biblia. Entonces, digamos que se rescató la esencia de acá para tratar de enseñar un lenguaje, ¿no? Empezaron con el latín y ya después se empezó a implementar eh, en otros campos de otros lenguajes. Entonces, eh, ¿cuál es la esencia de este método? Pues simplemente es como aprendernos todas las reglas gramaticales y hacer como una fórmula matemática. Entonces, por ejemplo, uno ve sujeto más verbo más complemento, etcétera, ¿sí? Eso es como una fórmula matemática. Esa es la traducción de la parte gramatical. Si nosotros conocemos toda la parte gramatical de un lenguaje, pues simplemente ya digamos que es como una pieza de un rompecabezas. Uno va uniendo las cositas y ya ahí nos va dando la idea. Digamos que eso es a nivel general. Cuando uno mira la clase de un profesor, cuando uno mira, por ejemplo, ustedes ven mis clases o ustedes mismos ven sus propias clases, ustedes se dan cuenta que es imposible uno pegarse a un solo método. Eso es imposible, muchachos. El que lo diga, que es permanente con un solo método, pago por ver eso porque es muy complejo. Uno generalmente termina combinando varios métodos y ya ahorita les voy a explicar o les voy a mostrar ejemplos donde pasa eso. Entonces, pues bueno, la estrategia sí, solamente es aprendernos la parte gramatical y digamos que una de las críticas que pasa con este método de acá es que como que en ese siglo, que es el siglo XIX, como que no alcanzaba a llenar la satisfacción o no alcanzaba a llenar las demandas, a cumplir con las demandas que requería la gente. Si nosotros hiciéramos o aplicáramos este método actualmente, no podríamos porque pues actualmente hay muchas cosas que no se pueden tener en cuenta solamente con gramática. Si nosotros, por ejemplo, vemos la palabra textear, esto digamos que puede ser un verbo, ¿sí? Pero entonces no lo podemos traducir como tal porque también hay las jergas, hay un poco ¿no? de lenguaje y dialectos que no se tienen en cuenta para digamos, la regla de esto. Entonces, al no cumplir las demandas de las, digamos que de las variables del lenguaje, resulta ser algo contraproducente. Sin embargo, esto es muy bueno, es un método muy bueno para aplicar, por ejemplo, en niños de cuarto y quinto, especialmente en quinto, que es donde los niños están en una edad donde no solamente, digamos, uno puede explicarle la fórmula, y es por ejemplo en noveno y décimo también, uno les puede explicar la fórmula y aterrizarlo en contexto real. Esto no aterriza contextos, ¿vale? Solamente es pura teoría. Pero entonces digamos que como permite el uso de la estructura, los estudiantes si entienden la estructura, pues van a poder entender, digamos, esa idea que está ahí. Digamos que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, ¿vale? Seguimos con el siguiente método, que es el método directo. Entonces, este método directo, pues, este es básicamente para niños,
Porque, por ejemplo, si yo digo, ¿qué es esto? Ustedes, y yo señalo, digamos, mi computador, pues ellos van a decir computador. Ah, bueno, this is a computer. Entonces, a partir de ejemplos claros, ejemplos directos, pues yo voy digamos, voy a hacer el proceso sin tanto rodeo, ¿no? Entonces, digamos que esto hace ver como si el inglés, si yo fuera a aprender inglés, como si el inglés fuera un español traducido, ¿sí? Que yo tengo que traducirlo absolutamente todo. Entonces, por eso este método se enfoca más que todo en la traducción, no solamente de la parte escrita, sino también de la oral, de la parte oral, de todo lo que yo señale, de todo lo que yo muestre. Si yo muestro, digamos, un marcador, si yo muestro un lapicero, eso es traducción de un objeto. Entonces, eh, este método, digamos que se enfoca más en esa partecita de mostrar objetos reales y a partir de ahí yo tomo la oportunidad para hacer, digamos, un debate, no sé, una opinión, una idea, si yo les digo, ¿por qué creen que este marcador, por qué creen que este libro es más pesado que este otro? Entonces se genera se puede generar el espacio para un debate ahí que normalmente pues tiene que ser soportado por el profesor, ¿no? Aquí yo no estoy hablando de ninguno de estos métodos, estoy hablando de lo que es el rol del docente, ¿vale? Es un poquito complejo, o no es complejo, lo que pasa es que lo omití, pero digamos que el docente tiene en cada uno de estos un papel importante. Por ejemplo, acá en el Grammar Translation, lo que él va a hacer es como como la parte que nos va a aterrizar o nos va a conectar con la estructura y nos va a aterrizar de la estructura al contexto, pues el contexto casi no te tiene en cuenta. El método directo es que el señor, el docente, es el que nos va a probar las cosas, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que digamos, este método, nosotros tenemos un rol activo, ¿no? Entre activo y pasivo o activo y oyente, y ahí vamos a mirar según las reacciones del estudiante. Eh, digamos que este método es buenísimo siempre y cuando ustedes no sean docentes del colegio público. Porque si usted empieza a traducir directamente y esperar un debate entre, digamos, en un colegio público de 40, 50 estudiantes, va a ser muy complicado, ¿verdad? Si yo tengo muchos estudiantes, digamos, este método es buenísimo para grupos corticos. De hecho, aquí creo que lo dice, sí, en donde se hace pues, en grupos corticos. Entonces, yo puedo utilizar aquí, en estos métodos, yo puedo utilizar mi segunda lengua. Sí, es una herramienta útil que yo puedo llegar a hacer. Entonces, bueno, este ventilador. Entonces, pues, hay como para que tener en cuenta que yo lo puedo utilizar siempre y cuando yo tenga grupos pequeños o si yo los voy a dividir en grupos. Por ejemplo, si yo tengo un salón de 50 estudiantes, yo los puedo dividir en grupitos, no sé, de 5 y a cada grupito les puedo hacer el ejercicio, pero pues requiere muchísima exigencia, mejor dicho. Es muy complejo para trabajar con grupos así utilizando este método. Bueno, el siguiente es el Structural Approach, que pues digamos que este se parece a este método, este se parece al Direct Method, pero aquí no solamente vamos con la traducción de textos o la traducción literal, sino también vamos digamos, a enfocarnos o a apuntar a la parte estructural de eso. Digamos que sí, de lenguaje. Si yo quisiera tomar este y lo puedo tomar como una referencia o una similitud entre estos dos, porque digamos que aquí yo estoy traduciendo de una manera directa, pero también teniendo en cuenta la parte estructural. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí dice que nosotros tenemos que organizar, o la organización de las palabras, eh, pues hace que el lenguaje sea claro para nosotros, ¿cierto? Si nosotros, que sea una traducción ordenada, por decirlo así. Y teniendo en cuenta que pues cada lenguaje, cada idioma tiene su propia forma estructural, su propia estructura, y que cada estructura necesita que las palabras lleven un orden indicado. Es por eso que si yo no aclaro esto, si yo hago una clase, yo voy a decir, por ejemplo, The White House, entonces yo por qué tengo que decir, y si yo lo traduzco literalmente, muchos estudiantes cuando me van a preguntar dicen, ah, profe, entonces white significa casa. Y ahí es donde uno entra en debate por qué tiene que explicarle el por qué no se debe decir the White the
House White, sino de White House y todo esto. Esto fue criticado pues porque solamente como encaja para los bajos niveles y hay una cosa muy harta cuando uno explica la parte estructural y es que todas las clases se vuelven repetitivas y monótonas. Entonces, es como uno ver matemáticas y pues al que no le guste matemáticas se va a dar cuenta que todas las fórmulas que yo ya sé que el profesor va a venir, que me va a explicar que va a haber una estructura, que yo me tengo que aprender la estructura y el ejercicio y ya. Y ese ciclo se sigue repitiendo. Entonces, pues el docente no va a poder mostrar el 100% de su capacidad, sino que va a quedar limitado específicamente a la parte estructural. Entonces, bueno, acá seguimos con el siguiente método, que es el oral approach, que es la parte oral. Nos vamos a enfocar en la parte oral. Este es muy bueno, es bueno para los niños pequeñitos. Ellos escuchan todo lo que hay alrededor, los que tengan hijos, los que tengan sobrinitos, los que tengan primitos o hermanitos, se van a dar cuenta que ellos cuando son pequeños cogen todo el alrededor y empiezan a repetirlo. Para los que no entienden ese ejemplo, ustedes van a escuchar niños que dicen, what the fuck. Entonces, pero ellos lo repiten porque lo escuchan de alrededor, lo escuchan de un contexto, pero no saben lo que significa. No saben lo que significa. O si están en una moda de imitar, por ejemplo, la onda youtuber y dicen, ah, joder. Entonces, pero no saben qué es lo que significa esas cosas. Entonces, el oral approach es aprovechar esa habilidad del estudiante o del niño de tomar todas las oraciones que cogen de alrededor y aterrizarlo en un concepto, en un contexto, perdón, y así pues empezar a desarrollar sus habilidades individuales para que pueda pues, comunicarse sin ningún problema. ¿Sí? Entonces es como yo aprovecho la capacidad que tiene el estudiante de adquirir o de escuchar y de imitar para aterrizarlo en un contexto y así pues generar el interés. Si yo, por ejemplo, tomo al estudiante y le digo, oh, bueno, vamos a ver qué significa what the fuck. Entonces empiezo a transformar, ah, no, mira, esto significa como, ah, yo lo puedo utilizar para esto, lo utilizo para esto, pero también es una mala palabra por esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces es como aterrizarle también al contexto que el estudiante o que el niño pueda tener. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Digamos que es muy bueno, es buenísimo bueno, todos los métodos tienen sus pros y sus contras, este es bueno en la medida de que yo pueda, entre más contacto con la realidad tenga el estudiante, más fácil va a ser el aprendizaje. Por ejemplo, yo le digo al estudiante, ¿cómo se dice inteligente? Voy a tomar algo que el estudiante utilice en su contexto para explicarle que es inteligente. Entonces yo, bueno, vamos, ¿cómo es que se dice teléfono inteligente o televisor inteligente? Entonces yo, smartphone, smart TV. Y bueno, de esas dos palabras, ¿cuál tienen en común? Smart. Bueno, entonces smart es inteligente. Y si yo quiero decir yo soy smart, I am smart, ¿sí? Entonces yo tomo el contexto de lo que él ha escuchado, pues precisamente para que generar el interés y él pueda crear su propio lenguaje. ¿Listo? Digamos que aunque este método es bueno para la parte oral, deja un poquito de lado la parte gramatical. Entonces, cuando el estudiante genera cierto conocimiento, va a generar también unos hoyos ahí que el profesor normalmente no está, digamos, pendiente porque se le puede pasar o porque, no sé, no está, digamos, como en la juega de esos fenómenos porque es algo que pasa muy rápido y es una parte muy interna. Entonces el profesor debe soportar esto también con la parte teórica para que sea 100% efectivo, si no, más adelante va a haber un problema, digamos que el estudiante puede decir una palabra, pero no sabe cómo se dice en español. Por ejemplo, yo digo inscribe, ¿cierto? Inscribe. Inscribe es inscribirse, ¿cierto? El opuesto a esta palabra es unscribe, perdón. Unscribe. Unscribe, creo que se escribe así. Si yo quisiera traducir esto, que es el opuesto a inscribirse, ¿cómo quedaría?
como desinscribirse o dejar de inscribirse, sí, no hay una traducción literal, entonces hay que tener en cuenta que la parte gramatical también juega un papel importante en todos los métodos. Entonces ahí es donde el profesor tiene que estar conectando las diferentes, o sea, las diferentes partes de este método que es la parte oral y la parte gramatical. O si no, pues vamos a fallar. Esa es la crítica más grande que tiene. Bueno, seguimos con el Audiolingo Method, que fue, pues, digamos, desarrollado en la guerra de Vietnam, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, en donde los soldados, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, ellos iban y como no se podían comunicar y tenían que identificar, digamos, a los soldados y a los civiles, entonces ellos tenían que aprender palabras o expresiones específicas para decírselos a ellos, como tírate al suelo, suelta el arma, ríndete, pero no sabían más el contexto, sino solamente sabían que si yo digo esto voy a generar esta reacción, ¿sí? Por ejemplo, en China gracias se dice xie. Entonces, si yo digo xie, ellos me van a... Yo sé, no sé cómo se escribe, no sé cómo se forma la palabra, no sé realmente, pero sé que lo puedo pronunciar xie. Y si alguien me dice xie, yo tengo que decir pokashi. Entonces ese pokashi es de nada, pero yo no tengo ni idea de cómo se escribe, ni idea de cómo se... Nada, nada, yo no tengo nada, pero sé decirlo. Es exactamente lo mismo. Estos soldados eh, tomaron esa estrategia precisamente para, digamos, utilizar oraciones orales específicas. Y algo, un dato curioso, bueno, eso es más, no sé si sea mito o realidad, pero sí es un dato que se ha dado, que salió en la guerra de Vietnam. Como saben, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos invadió Vietnam en una forma muy ilegal y fue muy criticado. Y de hecho los campesinos utilizaron también este método para devolverle las palabras a los gringos precisamente con esa palabra, gringo. Entonces, gringo significa o viene también de la palabra green go, ¿sí? ¿Qué significa verde? Váyase, o sea, como ellos vestían de verde por el uniforme, como verde, vaya, vete, vete, vete de acá, ¿sí? De ahí viene la palabra gringo también, ¿vale? Eh, el Audiolingual Method, digamos que como solamente se enfoca en expresiones directas de la parte auditiva, no deja de lado un poco la parte de lectura y la parte escrita, entonces eso puede generar, digamos, algunos gaps, como se dice gaps, como algunos espacios en blancos, algunos huecos ahí que tienen que ser llenados a través de diferentes estrategias. Esa es, digamos, la crítica más eh, grande que tiene este método. Bueno, sigue el Total Physical Response. Ese es un método excelente y muy requerido para la enseñanza a niños pequeños. Es básicamente el uso del cuerpo, de todo el cuerpo, utilizando también, digamos, herramientas como música y baile para desarrollar un tema o desarrollar el conocimiento en el estudiante. Es muy efectivo con niños pequeños y lo digo por experiencia propia. Eh, Toda la parte, si el niño, digamos que está demostrado que con el baile y con la música, el muchacho o la persona puede aprender mucho más rápido. Entonces, si yo utilizo el cuerpo para, digamos, enseñar las partes de cuerpo, si yo utilizo, digamos, eso se llama TPR, ¿ok? Eso es cuando ustedes lo vayan a ver, TPR, Total Physical Response. Mucha gente le va a hablar de ese término. Cuando ustedes tengan la oportunidad de, digamos, si tienen la oportunidad de trabajar en el extranjero, les van a decir, bueno, y vamos a hacer una clase, tienes que preparar una clase con full TPR. Entonces, esto, esto es muy fundamental. Que si yo quiero explicar, no sé, comida, digamos, salad, ensalada, entonces yo tengo que hacer el movimiento de salad. ¿Cómo yo me invento ese movimiento de salad? No sé, puedo hacer que sostengo un bowl, ¿cómo se le dice bowl? Eh, un tazón y lo voy revolviendo. O sea, yo hago el TPR como si estuviera revolviendo algo. O yo puedo decir, no sé, lemonade, o sandwich, o apple, o algo así. Y yo hago el TPR, el movimiento, para que, digamos, el estudiante me vaya entendiendo. Si yo, esto es full movimiento del cuerpo, incluso
en las clases virtuales a niños pequeños es importante el TPR para que el muchacho vaya copiándole el movimiento al profesor. La crítica más grande que tiene esto es que, digamos, no tiene en cuenta a los estudiantes que tienen limitaciones de movimiento, limitaciones físicas. Entonces, pues ahí, digamos que hay, ese es la pequeña contra. Sin embargo, está demostrado también que los niños con limitaciones físicas tienden a, aunque no se puedan mover, a ellos les encanta estas clases que se sienten un poquito frustrados, sí, pero ellos entienden, digamos, porque está el movimiento y es por eso que, por ejemplo, las caricaturas de hoy en día, como no sé, les voy a decir nombres como Paw Patrol, de los perritos que tienen, bueno, esos, algo así. Esos muñequitos utilizan full TPR para que los muchachos vayan aprendiendo y vayan copiando palabras. Entonces, método es uno de mis favoritos y es uno de los mejores, pese a las, digamos, críticas que tiene. Aunque sea enfocado para niños pequeños, también puede ser para la gente grande, pero pues si yo voy con una clase de TPR a un sexto semestre, un octavo semestre, no sé, como partes del cuerpo, digamos que la primera clase ustedes lo van a hacer, la segunda de pronto también, y ya después como que, estamos cansados, tenemos pereza o nos da pena. Entonces, eh, es, digamos que la contra también con la gente grande. Hay que saberlo utilizar. Bien, seguimos con el Silent Way, que es un método bastante curioso. Digamos que, en otras palabras, es como enseñar a partir del silencio o a partir de, digamos, yo hago una corta explicación de algo y dejo que el estudiante haga el proceso por sí mismo y digamos que él llegue a las ideas del lenguaje, ¿cierto? Yo entro a la clase, si la clase dura 2 horas, máximo tengo que hablar 20 minutos, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener en cuenta porque es, digamos, el 10-20% de la clase es donde el docente habla y el resto está muy callado. Yo tengo que utilizar muchas herramientas como papeles de colores, como objetos del salón, como dibujar y permitir que los estudiantes memoricen, pero sin yo hablarles. Digamos que tengo que permitir que el estudiante piense y exigirle al estudiante que piense. Eso parece un método que hay más adelante, pero digamos que el rol del docente, que es muy silencioso, puede generar problemas. La queja más grande que tiene este método es que como el estudiante muchas veces no logra captar la atención, eh, puede llevar a la frustración del estudiante. ¿Cierto? Entonces, pues, que incluso nos pasa a nosotros. Si usted, un docente no le explica bien, usted una vez va a decir que el docente es malo. Vaya uno a saber si es que ese docente está tratando de enseñar a usted en este método, ¿no? Eso se lo dejo a decisión de ustedes, pero para que se den cuenta. Listo, vamos con el siguiente. El Communicate Language Teaching. Digamos que es basado en la, ¿cómo decirlo? En la parte o en el desarrollo de conversaciones y de memorizar frases específicas en situaciones de la vida real. Entonces, está más enfocado en el significado que en el acierto. O sea, como, por ejemplo, si yo logro comunicar una idea, si yo logro pedir un café en un negocio, si yo logro, no sé, abordar el vuelo en un avión y pedir información sobre un avión, aunque haya cometido los errores, lo hice bien porque ese es el método que busca eso, que usted logre comunicar sus ideas. La esencia de este método es sana. No importa los errores. Don't worry about mistakes. No se preocupen por los errores. Preocúpense por poder comunicar la idea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes se van a dar cuenta que hay muchísima gente por el mundo que comete cualquier cantidad de errores. Y uno no se puede limitar a sentir miedo por cometer un error y así evitar transmitir una idea. Porque si usted, digamos, está en un avión y usted escucha el número de su vuelo, o está en el aeropuerto y usted escucha el número de su vuelo, pero escuchó mal y no supo, y usted le dio pena preguntar, pierde el avión y se quedó trabado por allá, se quedó estancado. Entonces, no se preocupen digamos, a superar los errores, sino simplemente enfóquese por la idea. No estoy diciendo que eso sea 100% sano, ¿no? Ojo, es como la situación en la que ustedes se presenten. La crítica más grande es que digamos que suele excluirse la parte gramatical y se le da mucho énfasis a la parte del speaking. Entonces, pues ahí hay como que los pros y contras. Esto no tiene muchas,
investigación acerca de las prácticas pedagógicas. Pues eso ya queda en manos de la gente que lo utiliza. El Natural Approach, que es muy parecido al Experiential Learning, eh, digamos que utiliza los medios de comunicación, o sea, las, como está enfocado más que todo en la comunicación para yo adquirir el conocimiento de un lenguaje específico. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que el lenguaje es considerado como un vehículo o medio para, digamos, llevar un mensaje o información. Entonces, el Natural Approach permite que, digamos, si yo como docente hago una interacción, levanto, digamos, mi bolso y digo, uff, this is so heavy, y hago las señas, hago las expresiones, sin necesidad de explicarlo, el estudiante va a entender que heavy significa algo que es pesado. No sabe la traducción literal, pero sabe que es algo que tiene que ver que como que la maleta está pesada. Si yo me agarro el estómago y digamos, yo miro algo de comida y digo, I'm hungry, y si el estudiante ve eso, el estudiante va a pensar, tiene dos opciones, o está enfermo del estómago o tiene hambre. Entonces ya después tiene una idea y ya después con otro ejemplo va llegando naturalmente al significado de esa palabra. Entonces el estudiante digamos que va a partir de su experiencia, de su observación, de ese proceso, va a adquirir más y más partes del lenguaje. ¿Qué es lo que pasa o qué es la crítica más grande que tiene este método? Es que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad y muchas veces lo que yo les decía, si yo digo heavy y levanto algo, por ejemplo, yo levanto el bolso y digo, uff, this is so heavy. Yo puedo decir que, puedo dar a entender el estudiante, me puede entender que yo estoy cansado de cargar el bolso, o sea, sí, tengo muchos significados. Entonces el problema del estudiante es que no sabe con qué idea puede llegar a salir. Ese es el problema más grande del método que puede salir con el estudiante. Seguimos con el Text-Based Language Teaching, que es el aprendizaje basado a partir de tareas. Entonces, este es buenísimo para grupos grandes. Si usted le coloca una tarea a un grupo de estudiantes que deben desarrollar durante todo el periodo, durante todo un semestre, por ejemplo, el estudiante va a tener objetivos específicos. Es aquí donde, por ejemplo, la evaluación trae o toma una importancia grande. Tener objetivos es lo importante. Si usted no tiene los objetivos claros, si usted no tiene, digamos, no le dice algo para qué se está desarrollando, el estudiante va a perder motivación. Si el estudiante tiene una misión, va a querer cumplirla como sea. Ellos, si usted les coloca un problema a ellos van a desarrollar van a buscar la forma de solucionar ese problema. Digamos, un ejemplo que puede presentarse es que bueno, yo estoy en la cafetería y yo quiero saber cómo puedo pedir, no sé, una gaseosa. Y usted le va a decir al estudiante que durante una semana va a mirar cómo va a pedir una gaseosa en inglés, por ejemplo. O cómo va a contar, cuántos pasos, o sea, problemas así que permitan que el estudiante se motive. ¿Listo? Eh, digamos que la crítica más grande que tiene es más que nada que el estudiante se enfoca tanto en el objetivo que deja por encima, digamos, las cosas relevantes que es la parte gramatical, la parte estructural. Entonces, como que solamente me estoy enfocando en la tarea y estoy dejando de lado la parte del lenguaje como tal. Entonces hay que mirar que a veces se vuelve muy mecánico. Entonces yo solamente tengo que cumplir la tarea y si tengo que cumplir la tarea, o sea, si de A a B, si yo tengo que llegar de A a B, el estudiante toma la ruta corta en vez de empezar a investigar por sí mismo otras cositas que de pronto le pueden ayudar a fortalecer ese conocimiento. Es una de las más complejas formas o uno de los problemas más comunes que suelen pasar, ¿vale? Finalmente tenemos al Suggestopedia. El Suggestopedia, pues eso es la parte donde yo estoy motivando al estudiante, donde yo le estoy diciendo, oh, no se preocupe que el inglés es súper fácil y su cerebro puede porque usted es una persona muy inteligente y esto. Entonces, cuando yo motivo al estudiante, el estudiante como que va a tener la mente abierta y como que va a decir, oh, sí, yo puedo, yo sé. Y si yo los logro motivar, uff, que, profe, mire que es que aprendí tantas palabras, genial, yo sabía que usted era una persona muy pila,
que no, y yo puedo utilizar, además de esto, métodos específicos como por ejemplo la música, como por ejemplo, no sé, relajación, como por ejemplo clases en el campo, en la naturaleza. Y no todas las personas estamos para ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me puede encantar muchísimo la música clásica, pero digamos que a otras personas no. Lo que a mí me genera la música clásica, por ejemplo, si a mí me genera que creatividad, que ganas de pintar, a otra persona le va a causar sueño, por ejemplo. Si digamos que yo quiero hacer una clase de relajación y me voy a hacer una clase al campo abierto, y no falta la niñita gomela que se quede dormida o que le empieza a picar los zancudos y empieza a decir, ay, profe, no, esta clase es muy aburrida. Sí, son cositas así que se pueden pasar. Esta clase ese método, perdón, es muy, muy, muy efectivo, especialmente en los colegios privados donde hay recursos suficientes. Si usted le pide a los muchachos de un grado octavo a las 11 de la tarde, de la mañana, 12 de la tarde, mediodía, que una clase de relajación y vamos a hacer una clase afuera, que no sé, el calor acá en Girardot, por ejemplo, los va a devastar. Si usted los va a poner a escuchar música en un salón súper grande y se pierde el sonido, de pronto se va a escuchar más la conversación que está teniendo la parejita al fondo. Entonces, no todo el mundo está para este tipo de método. Entonces, los profesores que utilizan este medio son los mal llamados hippies, los estudiantes dicen, ah, es que el profesor es todo paz y amor y parece un hippie. Ustedes conocerán casos de profesores así. ¿Vale? Ya con eso termino la explicación entonces bueno, de la mayoría de los métodos que están acá. Lo siento si es una explicación muy grande. Y ahora voy a proceder a explicar la parte de la actividad. La parte de la actividad, yo aquí tomé, no los tomé todos, tomé 2, 4, 5 métodos nomás. ¿Listo? Ustedes van a llenar la característica de este método, van a dar un ejemplo en la clase de este método y van a hablar o van a dar una desventaja del método. Profe, pero es que ¿cómo yo voy a hacer para sacar todo eso? No se preocupen, aquí yo les doy las cosas. Lo que pasa es que ustedes tienen que leer y organizar. Entonces, voy a ayudarles con, por ejemplo, una de las más difíciles, un ejemplo en clase, decir y apuntar y aprender las partes del cuerpo por escuchar una canción y bailar. Esto para mí es TPR. Entonces ya ahí les ayudé con la mitad del trabajo, que es la más difícil. ¿Cierto? ¿Esto qué era? Yo dije que qué era. Esto es un ejemplo en clase. Entonces, ejemplo en clase va aquí, yo lo voy a colocar acá. ¿Listo? Otro, digamos, uno de por aquí. Nosotros referimos al movimiento del cuerpo con la instrucción, así, bla, bla, bla. O sea, todo esto es acerca de lo mismo, TPR. ¿Listo? Pero va en la casilla de características. Otra, el estudiante repite lo que el profesor dice. El profesor dice, quiero comprar, I want to buy some fruit. The students, I want to buy. Luego el profesor copia, digamos, los estudiantes imitan al profesor palabra por palabra. ¿Esto qué sería? Esto es como un diary method, no sé, ustedes me dirán. Entonces, esa es la actividad. ¿Vale, muchachos? Entonces les dejo esta actividad, les voy a enviar por el grupo y también por Teams y quedo disponible para que me escriban en cualquier momento durante la semana, menos en la noche por favor, para que no vayamos a escribir en la madrugada y quedo pendiente a cualquier cosita que ustedes se los ofrezca. Listo, de verdad muchachos, muchas gracias por permitirme este espacio. Espero haber sido, yo sé que es muy breve, que es muy complejo, digamos, hablar de todo este tipo de métodos porque es muy extenso, pero pues ustedes ya tienen idea porque ya han visto varios de estos métodos. Entonces, muchachos, quedo pendiente. Cualquier inquietud, queja, reclamo, regalo, sugerencia, los escucho y gracias de verdad. Ya les envío estas dos actividades.